Y el Premio Nobel de la Paz distinguió este viernes a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas por su contribución al desarme de este tipo de arsenal en el mundo. En el comunicado se ha recordado la violencia fratricida en Siria, la que, en opinión del Comité del Premio Nobel de la Paz, subrayaría la necesidad de incrementar los esfuerzos para acabar con este tipo de armas. Vamos a ahondar en este tema. Para eso nos acompaña el académico de la Facultad de Ciencia Política y Administración Pública de la USAN, Cristian Fuentes. Gracias por estar con nosotros, Cristian. Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué tal? Primero, la pregunta más obvia, ¿no? Pero que es inevitable. ¿Está de acuerdo con esta entrega del premio a esta organización? ¿Le parece razonable? Yo estoy de acuerdo porque las armas químicas son armas que producen una muerte muy terrible. Son armas no solo de destrucción masiva, sino que también crueles. Entonces, la organización que trabaja por esto, y que está, además, es una organización que está en base a un tratado, claro, que pretende eliminar las armas químicas del mundo, yo estoy absolutamente de acuerdo con que se merece el Premio Nobel de la Paz. Y más allá de los merecimientos, Cristian, ¿no le pasa que, o no ocurre quizás que se diluye un poco un premio Nobel, un premio de esta importancia, en un colectivo sin cara finalmente, ¿no? Sí, pero ha ganado en varias ocasiones el premio Nobel organizaciones, por ejemplo, como la Cruz Roja. Claro. Sí. ¿Quién preside la Cruz Roja? Yo no me acuerdo quién la preside. O sea, Estuvimos hace poco con el presidente, yo no soy capaz de repetir el nombre. El presidente mundial de la Cruz Roja. Sí, yo creo que era un señor japonés que estuvo sentado en esa silla, pero yo no soy capaz de repetir el nombre ahora. Claro, pero no lo tenemos, digamos, presente, ¿no? Pero la contribución que hace a la paz del mundo, a la defensa y promoción de los derechos humanos es muy grande. Ahora uno se pregunta, este año hubo 259 candidatos, un récord dentro del Premio Nobel de la Paz. ¿Ocurre que se ha politizado? ¿Ocurre que se ha hecho popular esto de postular a alguien? Sí. ¿O de verdad hay cada vez más personas y entidades que estén colaborando a la paz? Es que precisamente el Premio Nobel de la Paz es el Nobel, entre comillas, más político de los 5 que se entregan. Entonces siempre va a haber, bueno, hay polémica incluso en el Premio Nobel de Literatura, digamos, con mayor razón en este premio, que es el más político de todos. Yo creo que independiente de la cantidad de candidatos, independiente finalmente de quiénes son los nominados, creo que se justifica por sí mismo, se justifica la persona individual o la organización. Entonces hay que juzgar caso a caso. A mis compañeros que tienen mucho mejor memoria que yo en el Switch me cuentan que se llama Tadeteru Konoe, el presidente de la Cruz Roja Internacional, para que no quede la duda. Entonces hay que tratar de memorizar. Sí, pero además que me van cambiando y la entidad claro, permanece finalmente. Es ¿no? rotativo. Claro. Ahora, Cristian, ¿cuáles son los factores que pesan más en la elección de este premio? ¿Son temas coyunturales? ¿Son trayectoria? ¿Es la profundidad del trabajo? ¿Cuáles son los factores que hacen destacar a esta organización, por ejemplo, frente a Malala, se me olvidó el apellido, de esta chica pakistaní, ¿no? Que era también una de las favoritas, entre comillas, ¿no? del público? Yo creo que es una combinación de las dos cosas, porque mucho tiene que ver la trayectoria, por cierto, cuando es el caso de una organización sobre todo, pero es la coyuntura también, y en este caso es el tema de Siria. Claro. Uno se puede poner suspicaz y decir, bueno, los que más han impulsado el tema son los norteamericanos, entonces aquí hay un acercamiento, digamos, a un cierto criterio de Estados Unidos. Pero, como decía antes, las armas químicas son absolutamente terribles, todas las armas son terribles, pero esta particularmente horrible son las armas químicas. Entonces su erradicación de la faz del planeta, digamos, es absolutamente justificada. Y en ese sentido, cuando usted decía que aquí habían señales políticas claras detrás de este premio, el mensaje, ¿cuál es el mensaje en definitiva que se le está enviando a Siria en particular, que es el caso reciente, ¿no? Que ha puesto el tema de las armas químicas de nuevo sobre la mesa? Las Naciones Unidas comprobaron que se habían usado armas químicas. Lo que no dijo es quién las usó, el gobierno o los rebeldes. El tema es que quien la haya usado, ese es un crimen contra la humanidad. Y me parece que esa es una señal suficiente.
Pero el hecho, sin que las Naciones Unidas haya puesto el dedo sobre quién las usó, el hecho de las amenazas al régimen de Bashar al-Assad y el hecho de que él haya aceptado desarmarse, da luces, ¿no? Claro. De, en algún sentido podría considerarse un reconocimiento casi de responsabilidad. Ahí está dentro de, por eso decía, dentro de la suspicacia, dentro de las interpretaciones que cada uno puede hacer, pero la señal es: las armas químicas no deben usarse. Y me parece que esa es una señal bien clara. Y lo demás es más político, ¿no? Y claro, podemos analizar acá lo que ha sucedido en Siria, pero me parece que el resultado, que es esta condena al uso de armas químicas, es un resultado positivo. Cristian, ¿algún nominado que le haya llamado la atención dentro de estos casi 300 nominados? Porque conversábamos recién, por ejemplo, el soldado Manning, ¿no? Que fue finalmente condenado por 19 de los 20 cargos, recordemos. O Julian Assange. O Julian Assange, que el hombre de Wikileaks. También. Son, claro. ¿Algún otro que le haya llamado la atención? No, me llamó la atención estos tres personajes porque van en contra del uso que hace Estados Unidos, por ejemplo, de la información, del poder, de la manera en que Estados Unidos ejerce su poder en estos casos. El tercero siendo Snowden. Snowden, claro. Con todo el tema del espionaje. Ahora hay que tomar en cuenta también que esto se hace sobre un momento bien en particular del sistema internacional, donde no hay una potencia claramente hegemónica y donde Estados Unidos está más bien en una situación de declive. Y no hay, ahí los expertos no se ponen de acuerdo si es permanente o es transitorio. Pero estamos pasando por un momento donde no hay hegemonía internacional clara. Y eso es muy interesante. Claro que sí. Bueno, Hay un Cristian, reordenamiento de piezas finalmente. sí, pues. Cristian, muchas gracias por conversar con nosotros de este Nobel entregado hace algunas horas. Gracias a Buen ustedes. día. Chao, Cristian, buen día. Chao.